La retroexcavadora. Miguel Conejeros, de los Pinochet Boys, remueve el suelo con su retroexcavadora musical, sacando a la luz piedras preciosas y peñascos capaces de iluminar el under del Santiago de los 80 y romper de hits ruidosos y eléctricos la rutina de la ciudad en 2022. Tres cucharadas a la papa así en pos del tiempo acotado que tenemos, y como yo sé que tú tienes harto que contar, optimicemos. Entonces, bueno, yo te expliqué un poco de qué era el proyecto, entonces eso me lo voy a saltar para que vayamos directo al grano. Vamos allá. Nos interesaba, y a mí me interesa tener como tu testimonio o tus apreciaciones, porque siempre hay como una tendencia que el frontman es el hombre de las palabras en los grupos y en la música. Claro, tú precisamente no eres el frontman de los electrodomésticos, pero a mí siempre me pareció que la parte más, que por lo menos a mí se me hacía más interesante, era el vínculo entre las artes plásticas y la música, ese diálogo que crearon los electrodomésticos muy especial, y que los hizo una banda especial, y que hasta el día de hoy se recuerda y se entiende como eso. O sea, no eran una banda de rock a la vieja usanza, y me da la impresión de que fue un poco parte del espíritu de la época de varias personas que estuvimos ahí, que era como una búsqueda de originalidad y de tratar de hacer cosas creativas más que seguir patrones. Entonces me gustaría que con tus palabras nos cuentes un poco de esa época, cómo era a nivel creativo, los procesos creativos de los electrodomésticos, y un poco lo que tú veías en la escena o en el entorno, que era minúsculo, pero algo existía. Claro. Bueno, en verdad, lo que dices tú, yo creo que todo en mi caso, tiene mucha relación con el hecho del paso por la plástica, por el hecho de haber estudiado Bellas Artes, por el hecho de meterme en el rollo, eso por un lado, digamos, por estar en Bellas Artes, y por varias cosas. Por un lado, porque se confluyó ahí ¿cómo así decirlo? Distintos torrentes de ideas y inquietudes que tenían que ver con el trabajo creativo, que daban vuelta en uno hace rato, pero también confluye gente que tú no conoces, que es lo que pasa en este caso, que tuve la suerte de entrar a estudiar a la universidad, digamos, o estudiar en esa escuela, es que te empiezas a encontrar con una serie de información y pares u otros, ¿no? que se transforma en un alimento muy interesante. En este caso fui muy afortunado porque la Escuela de Arte, la Escuela de Arte en la Católica, el campo del Comendador, estamos hablando, yo entré en el 78. Claro. Carnet, ahí tienes carnet. Ahí tienes el carnet. Sí. Casi habían vaquitas en el campo, te lo juro. Maravilloso. Pero bueno, entonces confluyó eso. ¿Y qué pasó? Que todos eran muy melómanos. Todos los que estuvieron en la escuela, que éramos un poquito los que estábamos más fanáticos de la onda de la plástica, que habíamos entrado por opción propia arte, no para entrar a arte y cambiarnos de carrera, que era una opción que hacía mucha gente en esa época, que postulaban para poder tú después cambiarte a diseño, después cambiarte esto. Entonces, en esa convivencia cotidiana del estar haciendo tu trabajo plástico, fuera de estar sonando siempre música, se daban conversas muy interesantes que tenían que ver con el trabajo creativo, etcétera, etcétera, y lo conecto con lo electro por tu pregunta, Miguel, en el sentido de que uno de los temas que nos rayó la papa, yo creo que hasta el día de hoy, a muchos de nosotros, tiene que ver con un concepto que se desarrolló ahí, que tenía que ver con algo que planteaba Luis Kapnitzer, uruguayo, artista contemporáneo, bueno, ya, que nos llevaba a Vilches algunos textos de él, y Carlos Gallardo, que hablaba del concepto de desplazamientos del grabado. Perfecto. Y en ese tema del desplazamiento del grabado había analogías muy interesantes que se hacían en cuanto a resignificar, a veces por el recorrido de los materiales implícitos en un trabajo, su posible significado. Me explico en claro, como por ejemplo, si una silografía es un trabajo visual que digamos, la huella de una matriz de madera, silografía, ¿no?, sobre otro cuerpo, en este caso el papel, donde se trató por tinta el motivo X, podríamos, como analogía también, si presentáramos una serie de moretones dejados por la acción del lumazo de un paco, podríamos también presentarlas como silografía, y eso invitaba a una lectura muy potente y diferente de cómo... Abría la cancha. Abría la cancha. Y bueno, eso mismo, mientras estábamos en eso, nuestro amigo Med, a quien tú tienes también el honor, la alegría de conocer, como todo lo que lo conocemos,
Una Genio, persona sí. muy particular, muy genio silencioso ahí. Un Buscando sentido del humor muy muy, personal, muy muy, muy, particular. muy particular, Sí. único en su tipo, digamos. Eh, él estudiaba arte en la Chile, y él andaba en este rollo de buscar, le gustaba atrapar grabaciones de la radio, porque en verdad siempre nuestro ámbito sonoro, sobre todo el radial, es bien friki, man, y en esa época rayábamos con eso. Piensa que en esa época, Miguel, se publicaba en el diario La Tercera un suplemento de avisos que iba adelante, que iba al medio, donde venía una página completa de publicidad del príncipe Faruk, la dura, y que promocionaba, acuérdate que los talismanes, y que contenían una bolsita la raspadura de la uña de la gran bestia, y esa weá era en serio, y venía en La Tercera, ¿cachai? O sea, En había esa época, entonces, material de... material había. había, entonces ¿cachai? Med tenía este lado como sónico de que ese tipo de cosas las recopilaba. Y en algún minuto se empiezan a juntar estas cosas, como lo que estaba pasando en arte con estos desplazamientos del grabado, y revisualizar o plantear de otra manera la lectura de los elementos que confluían para algo que se llamara, en este caso, obra. En música también pasaba con lo del tema, porque nos dábamos cuenta, improvisando con Med, que dicho sea de paso, improvisábamos también con unos Casiotón que tenía él, con unas exprimidoras de jugo que son muy buenas para hacer scratch, las recomiendo, son bien raras. Porque Fantástico. bueno, estábamos en esa, jugando, mucho jugar, también son etapas en la vida en que uno tiene harto tiempo disponible, bueno, digamos las cosas por su nombre, Maravilloso. Sí, en el sentido que había tiempo, ¿no? Y me ponía estas cintas. Y ahí también fue el segundo coscacho. Fue como, uy, esta weá es increíble, porque estábamos metiendo ruido prácticamente, por decirte algo, con un beat, como pretexto, y aparecían estas cosas. Él ya tenía grabado a Yolanda varias veces, ¿ah? Porque obviamente rayaba la papi, porque cada discurso era más impresionante que el otro. claro. Y bueno, y ahí se fue juntando de a poco. No sé, todo esto también, te lo cuento, esto fue el contexto ya, ok, de estar estudiando, etcétera, pero también creo que en otro ámbito, esto también respondía a una urgencia que teníamos todos de hacer algo, de estar vivos. En mi caso, en el trabajo creativo, ¿entiendes? Teníamos todos los niveles en cero, o sea, en cero no habían bandas. Los artistas que tú estás viendo por la televisión, estamos hablando de Carlos Alegría y una serie de weas desoladoras, weón, que habían, que te los anunciaba Maluende, que quedan muy graficados en algunas películas notables chilenas que han hecho del periodo. Incluso la paleta de colores, weón, es una época de esos pasteles sostenidos, no sé cómo llamarlos, pero bueno, en fin. Entonces, creo que había una urgencia de muchos, y creo que los que no estábamos, ahí también lo digo, que hay amigos que uno fue conociendo en la universidad que obviamente tenían otras maneras de reaccionar o de plantearse el resistir o el combatir estas cosas, como mi camino no era Claro, básicamente el combativo en la cosa física, porque básicamente no soy muy aguerrido ni de muchas herramientas de Mortal Kombat para el tema. claro, ¿Cachai? igual ahí sucedía eso que por un lado estaba esta efervescencia creativa con toda esta mezcla que estaban experimentando ustedes entre el arte y la música como una herramienta más a ser utilizada de una manera creativa Claro. y regalar o entregar estos gestos, porque al final eran como actos gestuales de contra el tedio y contra toda esta no movida que existía. Igualmente entiendo que en esa parte del proceso personal ahí de lo electrodoméstico, como que todo confluye en tu examen de título, que fue un concierto mítico que fue ahí en tu examen de grado, fue, ¿no? Que Exacto. cuenta un poco de eso, que yo creo que fue un Exacto. concierto muy fundacional para muchos de los que tuvimos la suerte de asistir y verlo. Sí, porque exacto, qué bueno que lo toques así, Miguel, porque sabes que lo que pasa es que con los electros tenemos como dos etapas. Yo creo que hay una etapa que es la primera, que es esto que estamos Claramente. hablando, que para mí realmente es la más importante en términos de que me es muy coherente el nombre de la banda en este periodo, ¿no? Tiene que ver con lo que estábamos conversando, con que nos acogían espacios de plástica, que eran en el fondo como Miguel va a exponer, entonces yo ya tengo unos amigos que hacen una día, y uno se iba apoyando y abriendo estos espacios. Y por otro lado, que con Carlitos, que ya se había incorporado a la cosa, Carlos en ese momento también era un taller de 3 personas, todavía no había un compositor central de la cosa, sino que había taller. Eso era lo que más me gustaba de la banda. Eso era lo más interesante, claro. Lo más, absolutamente más interesante.
porque después pasó esto que dices tú, que hay una etapa posterior a esa, donde ya empezamos a cantar y el solo hecho de que Carlos cantara, de alguna manera nos convencionaliza más y hace que haya una reacción de parte de la convención, dígase de paso, que dicen, el cantante, ok, el líder, vamos a entrevistarlo, ¿no? No, Y ahí cambia todo. claro. Claro, pero Claro. el periodo, por así decirlo, para mí poderoso, poderoso creativamente, y en la coherencia, por la conciencia que yo creo que es ese cuento. Y lo que mencionas tú del examen de grado fue porque fue una coyuntura que yo no lo podía creer, Miguel, porque pareciera que fuera toda una maquinación, una milimétrica de parte mía. Yo lo que veía era que un weón que está frente a una suerte de revelación de su vida, de que me voy a dedicar a la música porque esta weón me dejó la cagada y encuentro que esto hay que hacer, digamos, y que me doy cuenta de que todo tiene sentido, desde que salí del colegio y mi profesora de arte que me estuvo apoyando, hasta que estudió arte, se me revela esta mezcla posible con lo que te hablaba, que desplazamientos del grabado, que las grabaciones de Met, que mi mejor amigo, ¡puf!, se me revela en un momento en la vida que digo, chucha, estoy saliendo de la escuela, le planteo eso a Eduardo Vilche, diciéndole, oye, Eduardo, mi conflicto es que quiero despedirme de la escuela porque me voy a la música, y le cuento esta idea, y bueno, lo único que hace es darme un abrazo y me dice, darle con todo, weón. Vos dale, sé coherente, ¿cachai? Sé coherente, o sea, porque eso lo puedes hacer, que eso sea el trabajo, dale coherencia a este intervalo. Y como tenía por un lado lo de los desplazamientos del grabado y el Viva Chile que estaba en ciernes, que era este primer disco de los Electros, Sí. era en sí mismo una operación de desplazamientos del grabado si lo querían mirar así en la música. Entonces hablé con mis compañeros, con Carlito y con Ernesto, les planteé la situación, ellos sabían más que nada porque nos veíamos todos los días, todo el rato, y muy lindamente, no sé cómo decir, muy amorosamente, como amigote y hermano, pero obvio, pues bueno, ahí estamos. Así que ahí tuvo Carlito y Met también participando en escena. Sí, claro. Cuéntale un poco cómo fue esa puesta en escena, que fue muy interesante. Claro. Yo recuerdo unas sillas de playa, un disco como de Honolulu dando vuelta atrás, no sé, había unas cosas. Tengo recuerdos. ¿Tú no tienes grabaciones de eso? Sí. No, mira, en algunas juntas que he tenido la suerte de tener con antiguos compañeros de escuela, como puede ser el Arturo Clos, Mario Soro, que sé yo, el mismo Carlito Gallardo, nos hemos acordado mucho de las cosas que hacíamos en el taller con Vilche y de cómo recobrar alguna documentación al respecto, pero la verdad que ha sido difícil, sobre todo en mi caso en que me fui en la Destroyer. Y me fui en la Destroyer por lo siguiente, porque en el fondo todo el rato que estuve trabajando en la escuela, si bien hacía esta especie de desplazamientos del grabado, en que eran obras que al final de cuentas quedan registradas de una manera, pero materialmente no desaparecían, ¿no? Después. En el caso de la puesta en escena para el examen, me había inventado un contexto que era como, que era como una suerte de fotonovela, como pretexto visual, como fotonovela, que se llamaba Adiós Cuartito Azul, que era como foto decirle, ¿eh? Y era una fotonovela que recorría distintos cuadros de un tipo que está con su guitarra tocando la última canción antes de abandonar su pieza por siempre y irse en busca de buena vida. Todo esto en un código muy cliché y también muy gráfico, el típico, como decirte, la trama del impreso ampliada y toda la cosa que tenía que ver con arte visual y grabado, etcétera, por un lado. Y entonces en estos pasajes yo iba combinando estas cosas que ya habíamos estado haciendo como taller con Electros con otros trabajos que había estado desarrollando en la escuela. Y lo iba presentando. Bueno, el cuento corto iba en cada una de estas escenas y al final terminaba como una suerte de recital de rock donde yo rompía, tal como rompen la guitarra, rompía los trabajos de la escuela, ¿cachai? Terminaba la hueá hecho mierda al frente. Ese era el gran final, el gran rock final. Y era muy chistoso porque igual la comisión estaba ahí, pues, y lo loco fue que dejaron que entrara gente, porque había como mucha expectativa, que era la misma expectativa que yo tenía por lo que hacían también mis compañeros con sus cosas, era que básicamente estábamos todos ávidos de que ocurrían cosas, que nos apoyábamos y nos seguíamos todos los que de alguna manera estábamos haciendo algunas cositas. Pues entonces estuvo súper lleno y por eso fue tan mítico, porque te diría que fue como la antesala del disco Viva Chile. Sí. Que reflejaba mucho eso de taller y coincidió, porque en ese momento justo yo estaba trabajando en la escuela con esto de los desplazamientos del grabado, y después, bueno, lo que sigue de ahí ya después la historia de los Electros que cambia, después ya nos transformamos músicos y la cosa se fue para otra parte, digamos. Sí, se fue y fue cada vez más para otra parte, según yo, pero centrándonos
movidos, inquietantes años 80, que es lo que nos convoca, preguntarte un poco, o sea, hablar de una escena es demasiado patudez porque eran cosas muy aisladas lo que sucedían, pero también cómo surge luego la relación con el Trolley o con Matucana, que yo entiendo Ah, como dos espacios diferentes. Pues sí, mi percepción fue, uno era como más las fiestas que tienen un valor per se, porque ahí nos juntábamos todos, y Matucana un poco posterior ya haciendo conciertos donde ustedes hicieron un par o un mítico, por lo menos el mítico concierto de que no sé si ese concierto, bueno, cuéntanos un poco tú cómo viste sí. ese desplazamiento también, y también lo otro que me interesaría que hables un poco, ¿qué gente crees tú que los seguía? A mí me parece que era muy heterogéneo el público en esa época, y muchos curiosos y de todas las edades, no Sí, era como ahora que las escenas son como mucho más fragmentadas, pero cuéntame sí, tu visión de como un poco la escena ya, los electro on the road, entre claro, comillas, pero dentro del claro, contexto santiaguino. de acuerdo, porque, mira, como te decía, en un comienzo, que era cuando empezamos a tocar con poquita infra y todo eso, pero que ya no aguantábamos más y empezamos a tocar, fuimos acogidos por muchos amigos que eran de nuestro mismo ámbito, artistas visuales, bueno, pintores, diseñadores, etcétera. Por algo tocamos en la galería Los Bucci, fueron los primeros lugares donde tocamos metidos, colados entre medio de una inauguración. Y en algún minuto llegamos me acuerdo, el trolley, primero por este tema de las fiestas que decías tú, y porque teníamos tan prohibido pasarlo bien, pues, aunque era un lugar donde podíais pasarlo bien, entonces se transformaban en unas suertes de plazas públicas de gente muy entretenida por lo demás, porque más encima llegaba gente, la mayoría era gente que tenía algún rollo, de algún tipo, bueno, ¿me entendí, no? Porque yo Sí, encontré gente ahí, o sea que realmente si llegabais para allá era porque andabais en alguna, ¿cachai? En alguna, bueno, entretenida en la vida, creo yo, o por lo menos buscando vida, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Y en el trono, y después me pasó que a través de la Javi Cerecea, Javiera Parra, como su nombre artístico, sí, ¿no? Por la Javi, en esos años yo tocaba, improvisaba mucho también con el Angelito Parra, los primeros auxilios. claro, y con Talevin, previo a los primeros auxilios, ¿cachai? Ah, Y, primeros. claro, pre-primeros, y me acuerdo que en un momento la Javi nos presenta, algo nos habla del Vicente Ruiz, y que el Vicente iba a hacer una performance, y ahí terminamos participando, por lo menos yo tocando en el bajo, él tal la batería, Sí. eh, en unas performances que hizo Vicente en el Trolley, y eso implicó conocer un montón de gente que empezamos a quedar conectados. Bueno, yo igual ya sabía y ubicaba a Grifero, ¿no? Claro. Porque claro, fue un espacio más que de alguna manera con Grifero y cierto grupo del teatro, creo que levantaron ese espacio, si no me equivoco. Pablo Lavín Y, creo que era, ¿no? Pablo y Lavín y también, Grifero, ¿no? también me Sí. acuerdo de él circulando por ahí, claro, y las cosas. Me acuerdo también una vez que entraron los pacos, weón, para funar la fiesta y que era una fiesta para recopilar, para juntar plata por algo y fuera de echarnos a todos se pelaron la plata, weón. Así, una weá bien enojada. Todos sabemos cómo son. Eh, eso no ha cambiado tanto, eso no ha cambiado nada. No, no, nada, nada. Nada, nada. Eso, y en cambio con Matucana me pasó que tuve la suerte de conocer a Jordi Lloret y Arturo Arturo Miranda, Miranda, pero Jordi, yo conocí a Jordi y a su hermana Rosa, que la había perfecto. conocido también a mi querida Rosita Violet, la había conocido antes por el tema del grabado, por las artes visuales también. Y de repente entonces me entero de que estaba ocurriendo esta weá y en algún minuto Jordi me cuenta y cuando fui para abajo no lo podía creer, o sea, cuando puta llego al galpón, pues, no lo podía creer el espacio, porque en verdad era un galpón pelado, una weá así Sí, ya... pues. Pero en Un taller fin, automotriz, pues. claro, pero en fin, Jordi y Rosa y todos los que participaron de ahí fueron muy atinados en varias cosas. Primero porque la energía maravillosa que le pusieron y abrirlo como espacio que de alguna manera nos da una posibilidad de canalizar vida a través del arte, weón, manifestarnos, juntarnos, decir lo que pensábamos, cachar que no estábamos solos mucho, weón, en fin. Pero más encima, que eso creo que es lo importante, es que inmediatamente integraron el barrio. Yo me acuerdo el compadre de las sopaipas vendiendo adentro, de la weá. No Absolutamente. fue, no fue esta cosa que pasa hoy en día, weón, con la gentrificación de mierda, en que llega un grupito, weón, un arquitecto cool, weón, que dicen, oye, compadre, vámonos haciendo un barrio por allá medio perdido, weón, lo transforman en un restaurante cuico, caro, en un central también cool, que llegan Claro. productos, y invaden el barrio sin que les dé nada de vuelta, weón, y No más hay un encima proceso de juntan, integración, no más existe encima ese. Claro. puta, yo sé que los años que estuve en Bristol, Miguel, esa weá ya había una batalla porque había una zona de Bristol en que estaba pasando eso, en que cada casa que queda pelada, rápidamente llegan estos proyectos que era para hacer flats así para
para estudiantes de la weá y se echaban, obviamente salía a desplazar la panadería local y llegaba al tiro la panadería de papel, de pan, ¿cómo se llama Masa esta? madre, la weá. Claro, y el sándwich de lechuga que cuesta 6 lucas y toda esa mierda. Claro, sí, po. Oye, y luego el concierto que ustedes hicieron ahí, el mítico concierto de los electrodomésticos que coincidió con el cumpleaños de Pinochet, si mal no recuerdo, Y la última marcha de Lagos fue la y zorra. claro, pero concretamente el concierto grande, ese fue el lanzamiento de Viva Chile, No, 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 no. pero No, no, ¿ustedes no. Ahí, cuántos conciertos hicieron? ¿Uno o dos? no, Yo recuerdo, hicimos varios en el Matucana, pero unos grandes fueron Alegaricous, Aires de Albuquerque, ese que la escenografía la hizo y el Aires de Duclos, ¿no? Albuquerque fue donde quedó la cagada porque no sé si fue, o sea, es que ahora me dejaste con la duda, creo que fue Aires de Albuquerque, porque en el fondo ese concierto fue lo que nunca grabamos, que hay algunos temas que quedaron en ese vinilo que existe hoy que se llama The Lost Demos, Sí. que son grabaciones de ensayo, a mí no me gusta, por si acaso, digamos, fue eso, coincidieron varias cosas, Miguel, porque teníamos esos temas que estaban en una etapa en que anduvimos buscando medio como orquesta, entonces teníamos una sección de viento, una cosa bien extraña ahí, estaba un poco, bueno, pero igual tenía su potencia, ¿no? Y todo. Y coincidió que vino la televisión española, porque estaban haciendo un programa que se llamaba algo como Tribu Urbana, puede haberse llamado, o algo así. Y nos dicen, oye, hay un capítulo que queremos hacer con ustedes, ¿no? Y nosotros tenemos estos medios, nos dicen, tenían las grúas, las no sé cuánto, puede ser tal fecha. Se consiguieron los permisos y fue tal fecha. Y para eso coincidió con que era, ¿cómo se llama el cumpleaños Pinocho, y a la vez creo que era la última marcha del no, pero era un lugar donde estaba Lagos hablando por allá cerca. Entonces, ¿qué Pero pasó? Que de repente hubo un apagón. exacto, estábamos en la tocata, que había empezado con estos invitados, la gente que sabía de esto, en fin, y apagón, y resulta que como estaba esta producción española, la tocata seguía impecable adentro porque había generador, bueno, grúas y todo el cuento. Entonces la masa que venía por Matucana vuelta a la Alameda, cachó esta weá y entró. O sea, yo estaba Maravilloso. tocando arriba y nosotros vimos con Carlos que el portón así, entra la gente como, ¡ah! Y como que entra así como una turba a dejar la cagada y cacha que está esta weá y se meten en buena. Fue como, qué buena! Y empieza esta weá, pero ¿cómo se dice? Una distorsión controlada, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que están los típicos buenos más aguerridos al frente, que empezaron a desmontar las planchas de cholguán que forraban el frente del escenario, y estas weas pasaban para atrás como hojas, así como papel, así. Pero todo bien, como con la música casi, ¿cachai? El lugar muy loca. Y ¿Esa bueno, era la escenografía de Duclos? ¿O fue Fábrega ese? no, esa vez no. Eso, lo de Duclos fue en el teatro, una vez lo hicimos en Matucana, pero lo propiamente de Arturo, digamos, que pudo montarlo bien, así con todas las de la ley, fue en lo que sería hoy el Teatro Nescafé de las Artes, cuando presentamos carreras de éxitos. Y en algún minuto transportamos eso a Matucana, que tenía que ver con unos stands que le había diseñado para los teclados el Duclos a cabezas que eran como con fonolas, y una wea media rara, así, claro, como esa onda. Oye, ¿y tú, y registros de ese registro de la televisión española que estaba ese día ahí, tú sabes si existe, está, o hay algo? Nada, ¿no? Eso es parte de los episodios oscuros del rock chileno, compadre, porque la televisión española nos quería matar, porque nuestro querido Jaime Cumplido, que para descanse, nuestro querido llamado, me acuerdo que en ese Sí. momento, él, como todos los que estábamos en la batalla, puta, estaba preocupado de hacer sus luces bien, pues, weón, ¿cachai? Y de repente llegaron unos españoles que simpáticos, no digamos que eran, no sé, tú viviste en Madrid un tiempo. O Sí. sea, no digamos que eran unos buenos así desbordantes de sencillez y bondad, weón. Entonces, obviamente hubieron anticuerpos por ahí, y cada uno hizo su rollo. Entonces hubo una desconexión entre el director general, como digo, esta persona que andaba ahí en su mundo, y toda esta hueá técnica. Entonces resulta que Jaime había diseñado toda una puesta en escena en que de repente había unos pencazos de luz que llegaban desde el escenario al público, así, ¡pah! Blancos, crudos, ¿cachai? Lo cual escénicamente era bacán. Pero para el español, pues, weón, imagínate. O sea, todo su video quemado, o sea, no tenía ni 5 segundos que pudo usar después. Entonces,
lo odiaba, decía, hostia, pero es que no puedo dar esto. Estaban pero quemadísimos, pues bueno, así que no salió nada, salió como que salía el periodista en el programa contando que ocurrió la weá nomás, pero no, Sí, igual, muy ochentero todo, no, compadre, la gente sí, pasó, o po. sea. Igual yo me acuerdo que como los primeros sistemas de sonido y conciertos como más sofisticados, entre comillas, fueron ustedes, porque en esa Bueno, sí, época pues, por lo general nosotros o la gente o todos tocaban con los amplificadores y la pequeña PA o lo que se llamaba PA era para la voz, o sea, todo lo demás sí, siempre iba pues, por los propios amplificadores nomás. yo soy re poco entendido, soy bastante bruto en temas de audio y esas cosas, pero me acuerdo claro, que Carlitos ponía en conflicto varios que daban servicios de sonido cuando les pedía que la weá fuera en estéreo. Era toda una weá que nos Sí, miraban pues. con cara como, ¿qué les pasa a estos weones? Así que, como, ¿qué onda? Oye, acá es el rock la weá, era como, te juro que era bien loco el tema, po. Pero Sí, po. después ya entendían, y bueno, eso dio también como resultado que algunos, que fueron un poquito de los más frikis del sonido, que hoy en día ya, bueno, tienen mi edad, porque ahora ya desarrollaron sus empresas de sonido, y que sabían de la weá, lo tomaban como una oportunidad, entonces nos empezaban a seguir, muchas veces nos ayudaron, porque veían que si hacíamos una puesta en escena de esa magnitud, era una posibilidad de ellos para mostrar, sí, un súper buen sistema de sonido que tenían con Claro. estéreo, empezaron a comprender eso, pero el otro, el proveedor común, era un loco que es, weón, te quedaba mirando como, ¿qué chucha le ¿Qué estoy onda? diciendo? Claro. Oye, bueno, entonces de registros y materiales, la mayoría Todo se murió derrumbó. todo se derrumbó, la mayoría murió en el fragor de la batalla y lo que nos pasó a todos. Los 80 está, por eso yo creo que también hay esta intención de rescate, porque lo que se pueda rescatar, pues, más Sí, allá, o sea, los testimonios es una de las cosas que podemos rescatar, aprovechando que todavía nos queda voz y algo de memoria a todos nosotros, pero físicamente los cassettes, las grabaciones, todas se perdieron. ¿Tú crees que una movida así, porque igual fue potente todo eso, sí. podría volver a suceder algo parecido a día de hoy? ¿Alguna cosa así? ¿Existiría o está todo muy atomizado ahora? Mira, Es distinto, son otros mira, contextos, lo sé. me viene una cosa, Miguel, que va a sonar como vejete, y bueno, es coherente porque soy un vejete, pero que no quiero que suene como esa weá de que antes y que ahora, Ya ¿cachai? no la hacen como antes. Pero claro, no quiero que suene a eso, pero lo que sí creo y que me convenció es que no se llega a objetivos potentes si no hay una weá que te apriete, ya sea la conciencia, weón, el alma, o en este caso tu contexto político. Si estáis cómodo, weón, y está todo tan fluido, y creo que lo penca que tiene, me voy a referir exclusivamente a la industria musical hoy en día, si hablo del pop, si bien hay hiperproducción, creo que también hay hiperlaxia, o sea, como todos son igual, todos son parecidos, y creo que es no porque esa gente sea poco imaginativa, es porque está poco conflictuada creativamente, ¿cachai? Entonces Sí, creo pues. que cuando nos aprieta el zapato o alguna parte del alma, nos obliga a hacer que el arte funcione, como que ahí uno pone a echar a andar el motorcito de eso. Entonces, echo de menos eso. Creo, si me sitúo en los contextos, nosotros nos tocó una dictadura, pero si me sitúo en una hueá más global, quizás tenga que ver con una visión del planeta, de qué chucha se trata de estar vivo acá y para qué y cómo podemos sobrevivir como especie sin autodestruirnos. Quizás por ahí pueda venir un agobio, estoy inventándolo, ¿no? Que que quizás sea la nueva situación que provoque que un estado de angustia genere obras interesantes. Creo que ha evolucionado mucho el arte y que hay músicas maravillosas. Eso, lo que pasa es que Sí. me refiero a eso, que hay tanta información, creo que le dicen glut, información glut, cuando es mucha, 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 y que cuesta demasiado llegar a la cosa, porque efectivamente hay millones de creadores y la música y el arte se sigue evolucionando, pero en términos generales, en relación a lo que estamos hablando de esto, y que compartimos ahí, lo compartí contigo, lo compartimos otros, esa Sí. efervescencia, bueno, esa necesidad de juntarnos a inventar lo que sea, Y creo no, que y ese la como urgencia. espíritu colaborativo también que era como súper ya, yo a tocar, yo pinto el mural, ya, yo barro la Claro, puerta, yo no sé, claro, pues había como y una suerte. eso para mí es súper importante porque me lo confirma cada vez cuando veo algún weón medio liberal, desagradable para mí, que llega y dice, ¿y de dónde y cómo financiaron esto? Me encanta esa weá y me confirma lo que tú acabas de decir, Miguel, porque creo que el único rasgo y espacio de libertad que nos queda es esa colaboración desinteresada, que es porque estamos vivos nomás. Y esa weá nunca estos weones la van a entender, porque todo para ellos tiene que ser profit. Y los artistas tenemos Exactamente. la posibilidad de hacer la weá por non-profit, y veremos cómo nos comemos los porotos y la weá, pero ahí hay un espacio de libertad que hay que defender así, pero
weón, con la vida. Yo creo que son de los pocos que quedan, de esos espacios pocos que quedan. Total. Oye, bueno, como igual queda poco tiempo y hay que cerrar, si fuera posible, como para dejar un poco claro esto, porque yo sé que hay una intención de hacer como una especie de timeline, ¿Ok? si te puedes acordar un poco, no sé si con año, fecha, o sea, no sé con año y fecha, pero más o menos cronológicamente, ¿cuál fue el primer concierto de los Electro y cuál fue el último? Yo Viva Chile, el otro, no sé, si puedes armar una pequeña timeline de tu paso porque en el Trolley ustedes no tocaron. En Matucana sí. Sí, O, exacto. Muy bien dicho. entonces, Ahora, uy, es que en el Trolley tampoco era mucho tocata. En el Trolley era no, más sí, bien no, teatro y sí, fiesta. sí, es Tocatas no verdad. eran tantas. No, sí, mi memoria es de una fragilidad espantosa. O sea, lo que te podría decir que una de las primeras tocatas fue en la Galería Enrico Bucci, en Sí. una inauguración de arte en un espacio como una pieza de un departamento. Me acuerdo del Teatro Moneda, que diría yo creo que esa fue una de las primeras con público ya como propiamente tal, en que estábamos solo en un teatro. Abríamos los primeros auxilios y seguía, perdón, abríamos los electros con esas De máscaras soldar. de soldar, que por eso te lo menciono, por eso creo que esa tocata es importante. Sí, Nos quedó claro. la cagada en la tocata y nadie supo quién éramos, afortunadamente porque teníamos esas máscaras, entonces supieron del nombre nomás, pero no que Pasaron piola. claro. Qué buena. Qué buena. Bueno, Excelente. eso me acuerdo. Después las cosas que pasaron en Matucana como instancias grandes, una tocata en Larsi también importante. Of Claro, Bellavista, ¿no? Ahí claro, toqué yo con tocamos, Carlos Calor, sí. Sí, exacto, tocamos en el municipal de Providencia, en el municipal de Ñuñoa, lo que es el ex sí, ese era el eh, Teatro California, creo que era. ese, Sí. tocamos ahí, tocamos también en el Manuel de Salas, una tocata bien potente en el gimnasio del Manuel de Salas que se llamaba Electrodoméstico en General, en que Verónica Estudillo, flamante directora de arte hoy, y Sí. bueno, y varias cosas más, eh, hizo todo el montaje que era todo de hule blanco, que no sabía ni un cable, todas esas anécdotas que en los 80 eran todo un evento, decir como piropo que no hay cable, pero a rara te quedan mirando así como que le pasa a este güey, ¿no? Bueno, pero les cuento de lo que me acuerdo también de forma inolvidable porque forman parte de mi despedida voluntaria, tiene que ver con los 3 últimos conciertos que fueron 3 años seguidos en el Teatro Municipal. En el municipal. Sí. Claro, y creo que tiene que ver ahí con otra etapa muy distinta a lo que estamos hablando, porque tiene que ver con ese como cariño, un reconocimiento del territorio que hay habitado, con que, puta, parece que esto experimental, no experimental, como sé que lo hayamos llamado en su momento. Y ahí cerré, y como digo, fue cerrar, despedirme y de esa Hasta banda. luego. Sí. Perdóname, Miguel, que te interrumpa, pero ya que estamos hablando de esto y hemos hablado tanto rato de esto y va a quedar grabado, quiero mencionar de nuevo a Ernesto Medina, porque Ernesto siempre queda submencionado cuando hablamos de la historia de los electros y él es fundamental. No hubieran habido esas grabaciones, ni Yolanda Sultanas, ni Jimmy Swaggart, si Ernesto Medina no hubiera hecho esas cosas. Entonces, siempre se asocia que no, que el super líder, no. Te voy a dar un trabajo colectivo de Absolutamente. personas y Ernesto Medina era fundamental. Entonces, por favor, se los cuento ya que van a hacer historia con esto y que el nombre de Ernesto quede muy bien puesto ahí. Y también una cosa es todo el aporte musical, pero también el apoyo logístico, mental, creativo que aportaba Conceptual, Medina, conceptual, claro, esa era la palabra, claro. que ese es un no tangible, digamos, son aportes que Sí. solo lo saben al interior de la banda los muy cercanos. Nos amanecíamos conversando de esa weá pelacable, imagínate. Entonces, Claro. por eso te digo, si Ernesto es fundamental en ese humor, en todo eso. Sí. Y no sé si Ernesto tendrá algunas cosas ahí, porque en verdad éramos bien sin conciencia un poco del registro que es Es que también de lo había que una hacemos suerte de acá. no future, pues, todos nosotros también, Exacto, también teníamos eso claro, bien metido en el ADN, como que era el momento, era supervivir en el momento, pues, todo lo que exactamente. entonces, por eso también no había mucha vocación de ir grabando, y más que, bueno, algunos atinaron y registraron todo, pero fueron los menos. Nosotros todo Sí. era como live fast, die young, no sé, algo así. Exacto, y hacer lo más que podamos rápido, claro, claro. Exacto. Oye, se nos va a cortar y para poder despedirnos como Ya la pues, gente, muchas gracias, Silvio, gracias a te ustedes, chiquillos. pasaste. Muchas gracias, de verdad, Muchas gracias, súper Monse. de verdad. Sí, no, feliz que hagan esto y que siempre se revise y nos miremos y revisemos lo que hemos hecho, pues eso nos ayuda a conocernos. Así que Sí, gracias a Mira, ustedes. El podcast Ander con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.